Bueno, muy buenas tardes a todos. Damos comienzo a esta rueda de prensa posterior a la celebración del Consejo de Gobierno que hemos pasado del martes al lunes por cuestiones evidentes, y paso a desglosarles las medidas aprobadas en el día de hoy, haciendo alusión únicamente a las más reseñables. Son 4. La primera de ellas dirigida al pequeño comercio, a las personas con discapacidad, al sector educativo y también en materia agraria. La primera de ellas, en relación a la medida en torno al pequeño comercio, les informo que vamos a invertir un total de 1,5 millones de euros en impulsar el comercio local a través de acciones de dinamización, digitalización y cooperación comercial. Son 3 herramientas fundamentales, claves para el pequeño negocio, para que afronte los retos actuales, sobre todo también en el mundo rural, mejore su competitividad y se adapte a las nuevas demandas del mercado. Queremos que estas ayudas lleguen a todos los rincones de Extremadura y, como digo, especialmente al mundo rural. Por eso se van a canalizar a través de los ayuntamientos y las entidades locales menores, así como a las asociaciones, federaciones y confederaciones del sector. Las ayudas cubrirán hasta el 90% de la inversión que realicen para dar a conocer sus negocios, para posicionarlos también en el ámbito digital y para fomentar la colaboración entre los distintos comercios. Las cuantías serán de entre 4.000 y 8.000 euros por proyecto, en concreto 8.000 euros por proyecto impulsado en municipios de más de 20.000 habitantes, 6.000 euros por proyecto impulsado en municipios de más de 10.000 habitantes, 5.000 euros para municipios de entre 5.000 y 10.000 habitantes y 4.000 euros para municipios de menos de 5.000 habitantes y también para entidades locales menores. Como les decía, podrán destinar estas ayudas a iniciativas dirigidas a hacer crecer y mejorar la competitividad de esos pequeños comercios, y aquí se incluyen campañas publicitarias, desarrollo de plataformas de comercio online, modernización de los espacios comerciales o la incorporación también de mejoras tecnológicas. Con esta medida, desde la Junta de Extremadura reafirmamos nuestro compromiso con el comercio local, que es motor de empleo, de riqueza y de desarrollo y que contribuye también a fijar población en nuestro municipio. Como segunda medida destacable de este Consejo de Gobierno, tengo que hablarles de una importante inversión a la que también hemos dado luz verde en el día de hoy. Para la Junta de Extremadura, la educación es una prioridad en todos los sentidos. Apostamos por una educación pública de calidad, con hechos y con inversiones. Apoyamos a los maestros y a los profesores mejorando sus condiciones, apoyamos a los alumnos también mejorando la calidad de la educación y mejoramos también nuestros recursos educativos para que estén al nivel que merecen. En esta línea vamos a invertir 2,3 millones de euros en mobiliario en un total de 280 centros escolares extremeños. Damos así respuesta a las peticiones trasladadas por el sector durante años, dado que el equipamiento está anticuado y en mal estado. Tengo que recordar que hay infraestructuras educativas cuyo mobiliario no se renueva en los últimos 25 años. El objetivo, por tanto, es modernizar ese mobiliario educativo y adaptarlo a las necesidades de los centros. Hablamos de equipamiento ordinario, pero fundamental para el buen funcionamiento en el día a día de los colegios e institutos, y nos referimos, por ejemplo, a pupitres, pizarras, material de laboratorio, cocina, deportivo. En definitiva, esta es una medida, un paso más que damos desde el Ejecutivo para mejorar nuestra infraestructura educativa. Cabe recordar que en esta materia, en materia de infraestructuras educativas, hemos afrontado 162 obras con una inversión total de 80 millones de euros. Concretamente, se han finalizado ya 78 obras por un importe total de 23,8 millones de euros, donde se encuentran reformas integrales muy demandadas por la comunidad educativa a lo largo de los años. Tenemos en este momento en ejecución, abordándose, un total de 70 obras relacionadas con mejora de los centros educativos por valor de 15 millones de euros. Y en los últimos meses hemos adjudicado 14 grandes obras de construcción de nuevos centros educativos o terminación de obras paralizadas, por un importe total de 43 millones de euros. Además, estamos desarrollando planes de eficiencia energética en todos los centros públicos de infantil, primaria y secundaria,
Hemos destinado 6,8 millones de euros a impulsar el autoconsumo eléctrico y sustituir los sistemas de iluminación antiguos por los de tecnología LED en 58 institutos de enseñanza secundaria. Está previsto también licitar un segundo contrato con un presupuesto de 7 millones de euros para llegar a 75 institutos de la región, con lo que se completaría así la red de institutos de educación secundaria en Extremadura. Y de igual forma, están en marcha las ayudas de eficiencia energética de los centros de infantil y primaria para instalar también iluminación eficiente, así como para la mejora de la climatización y la calefacción. La primera convocatoria ha contado con una dotación de 30 millones de euros y ya se está tramitando una nueva convocatoria que contará con otros 20 millones de euros. Por tanto, son muchas cifras, fruto de la labor de puesta al día de las infraestructuras educativas y de una apuesta firme porque nuestros alumnos tengan las infraestructuras que merecen. Seguimos dando, por tanto, pasos para esta mejora que tenían las infraestructuras que tenían ciertamente un estado muy deficiente. Como tercer asunto del Consejo de Gobierno, les informo que hemos autorizado la concesión directa de ayudas por 1,5 millones de euros para entidades privadas sin ánimo de lucro que prestan servicios especializados a personas con discapacidad, así como a personas con trastorno mental grave o enfermedad mental grave. En total son 32 entidades las beneficiarias, entre ellas se encuentran Mensajeros de la Paz, Plena Inclusión, ASPACE, FEAFE o ASPAINBA. El objetivo es dar continuidad a las acciones que desarrollan y, sobre todo, garantizar que estos colectivos con necesidades específicas sigan recibiendo la atención adecuada. Este decreto de ayudas responde a uno de los compromisos anunciados por la presidenta, por María Guardiola, en el debate del Estado de la región. Recuerdo el compromiso, que era el aumento del 9,5% en el precio plaza-día de los servicios de atención a personas con discapacidad. De esta forma, asumimos la subida salarial contemplada en el Convenio Colectivo General de Centros y Servicios de Atención a Personas con Discapacidad. Dicha subida ha supuesto una aportación extraordinaria de 6 millones de euros a los presupuestos en el año en curso, es decir, 1,5 millones de euros en este decreto que hemos aprobado en Consejo de Gobierno y 4,5 millones de euros a entidades que ya están en concertación y no precisan su paso por Consejo de Gobierno. La próxima semana las entidades recibirán el pago de los importes con el incremento del precio por plaza comprometido por la presidenta. Cabe recordar en este punto que a nuestra llegada al Gobierno en 2023 tuvimos que hacer frente a 7,4 millones de euros de los atrasos que no se habían pagado a las entidades por las subidas salariales del año 2022. Es decir, por primera vez un Gobierno hace frente a las subidas salariales del convenio en el mismo año en el que el convenio entra en vigor. Con esta medida confirmamos nuevamente nuestro compromiso con la atención especializada a las personas con discapacidad y con enfermedades y trastornos mentales graves de nuestra región. Y, por supuesto, ponemos en valor el trabajo fundamental que hacen las asociaciones, las entidades en este sector. En último lugar, en materia agraria, en vista de la importancia de la industria asociada al sector primario como motor económico de nuestra región, hemos dado luz verde a una nueva convocatoria de ayuda a la agroindustria dotada con 28 millones de euros para apoyar las inversiones destinadas a la transformación y a la comercialización de los productos agrícolas de nuestra región. Aquí se incluyen proyectos que promueven la creación de nuevos centros productivos, también los que impulsen la ampliación y la modernización de los centros existentes, con el objetivo de diversificar la producción o incorporar mejoras en los productos, procesos o servicios. Las cuantías varían en función del proyecto que presenten y la inversión que realicen y tienen un plazo de ejecución de 18 meses. El objetivo es contribuir a que los productos agrícolas que parten de Extremadura tengan una mayor calidad, que las empresas del sector incorporen sistemas innovadores que aseguren su competitividad, que puedan desarrollar su trabajo con la mayor seguridad y, en definitiva, que sigan siendo parte fundamental del desarrollo económico de nuestra comunidad autónoma. Y sin más asuntos que tratar, quedo a su disposición para cualquier pregunta.
la Junta no damos por hecho nada, eso entra dentro de la libertad y de la capacidad de decisión que tienen los grupos parlamentarios. Lo cierto y verdad es que son las 1:45 de la tarde y están a tiempo, por tanto, de retirar la enmienda a la totalidad en función de que el registro de la Asamblea de Extremadura permanece abierto a esta hora. Desconozco la hora de finalización, la hora de cierre del registro, pero lo cierto y verdad es que están a tiempo de retirar esa enmienda para, en honor, hacer concordar lo que ellos han dicho, que es tender la mano al diálogo, tender la mano a poder seguir negociando con el Gobierno. En ese sentido, insistimos, si quieren negociar, si quieren dialogar, están, por tanto, a tiempo de retirar la enmienda a la totalidad que tienen presentada y que, sin duda alguna, es cerrar la puerta al diálogo, por mucho que la retórica que utilizan los partidos políticos, los grupos parlamentarios, quieran incidir en la idea de un diálogo. No hay diálogo con enmiendas a la totalidad presentadas. Eso es algo que todo el mundo entiende y que ellos saben que con una enmienda a la totalidad es cerrar la puerta a cualquier posible acuerdo entre Gobierno y grupos parlamentarios. Por tanto, no depende de nosotros, depende de ellos. ¿Barajan la posibilidad de que Vox se acabe absteniendo en la enmienda del PSOE? Nosotros en lo que estamos es en el convencimiento de que hemos cumplido nuestro deber. El deber de presentar unos presupuestos, el deber de que la presidenta los convoque a una reunión y no se presente Vox a esa reunión, no se presente el líder del PSOE a esa reunión. Hemos seguido sentados con quien ha querido sentarse y estamos en el convencimiento de haber hecho lo que debíamos hacer. Lo que haga cada uno entra dentro de la libertad y de la capacidad de decidir que tiene cada uno y tendrán que dar las explicaciones que correspondan al pueblo extremeño. Pero a nosotros no nos corresponde valorar lo que hacen o harán otros, sino lo que hacemos nosotros. Y lo que hemos hecho es ser honestos, informar en todo momento de cuáles son los caminos a los que se enfrenta Extremadura y, por tanto, en ese sentido, la conciencia tranquila de haber hecho todo lo posible la presidenta, incluso con esa primera reunión en la que ella convocó a los grupos parlamentarios para intentar todo lo posible para llegar a un acuerdo, entendiendo que el año 2026 es el de la consolidación del crecimiento de nuestra comunidad autónoma. Y hay quienes, en lugar de sumarse a esa consolidación del crecimiento de la comunidad, pues están en poner palos en la rueda, entendiendo que les va a ir mal si Extremadura consolida el crecimiento que está experimentando en los últimos tiempos y que supone que nuestra región esté compitiendo y esté aportando, saliendo en los telediarios, no para cuestiones negativas como estábamos acostumbrados en nuestra región, sino al contrario, para cuestiones muy, muy positivas. En lugar de sumarse a eso, han preferido presentar enmienda a la totalidad. Son ellos los que tienen que, en todo caso, dar una respuesta. No hay diálogo posible, pero si no se apoyan o no se abstiene Vox, los presupuestos continuarían adelante. ¿Queda margen de negociación ahí? Ni estamos en el cálculo electoral, ni estamos en el cálculo de la aritmética parlamentaria, ni estamos en el cálculo de ninguna encuesta, no estamos en eso. Estamos única y exclusivamente en haber seguido una serie de pasos, que es el de intentar en todo momento llegar a un acuerdo, y hay otra parte que no quiere el acuerdo y tendrán que explicar por qué. Lo que pase o no pase o deje de pasar, sinceramente, no estamos en ningún tipo de cálculo ni nos hemos planteado otros escenarios distintos. Sí, buenas. Bueno, lo acaba de decir la compañera. En caso de que no salgan las enmiendas, ninguna de ellas ha dicho que con una enmienda de totalidad es cerrar la puerta a un acuerdo. El año pasado hubo enmienda del PSOE y, sin embargo, se llegó a un acuerdo. No sé si es que este año ha cambiado algo o piensan que algo ha cambiado. No, el año pasado no se llegó a un acuerdo porque el Partido Socialista en el último momento decidió que no se llegara a un acuerdo. Por tanto, fruto de esa experiencia, teniendo en consideración que el líder de los socialistas no se ha sentado a negociar en esa primera reunión, no ha querido seguir negociando en las siguientes reuniones que hemos tenido los equipos. Por tanto, nada hace prever que la situación vaya a ser distinta de la del año pasado. No hay una situación de confianza ni hay una situación de honestidad que haya demostrado con el Gobierno de la Junta, en el cual este Gobierno pueda confiar en la palabra del líder del Partido Socialista en base a la propia historia, en base a lo sucedido el año pasado. Por tanto, insisto, no estamos en ningún tipo de cálculo ni en escenarios futuros. Estamos en lo que estamos, que es en el cumplimiento del deber absoluto. Y están a tiempo todavía, son las 1:10 ya, están a tiempo de rectificar, de retirar y de sentarse en ese sentido de apostar por el diálogo. Todo lo que no sea eso ya veremos, porque son escenarios futuros que no nos hemos
planteado ni mucho menos en este sentido. Pero sí que se ha planteado ya la posibilidad de una convocatoria electoral si no se abstiene Vox y continúan adelante las enmiendas. ¿Habría convocatoria de elecciones, teniendo en cuenta que no hay apoyos? Eso depende única y exclusivamente de la presidenta de la Junta de Extremadura y será ella quien tiene la potestad y en su cabeza lo que hará en los próximos días, como decía ayer. Solo está en su cabeza, pero yo insisto, ha sido muy honesta, no engaña a nadie y en ese sentido nadie puede esperar ninguna sorpresa. Ha sido honesta desde el primer momento. Lo que algunos llamaban chantaje, en realidad es honestidad. Lo que algunos llamaban amenaza, en realidad es sinceridad. Y quien no quiera entenderlo, pues no quiere entenderlo, pero por otros motivos, por otras circunstancias personales y por otras cuestiones que nadie entiende. Pero ha sido honesta. Quiere estabilidad para Extremadura, quiere que se siga consolidando el crecimiento de Extremadura, quiere que se puedan llevar a cabo las políticas que se están llevando a cabo en Extremadura y que tan buenos resultados están dando para nuestra región, quiere que sigamos por esta senda. Unos presentan una enmienda a la totalidad, votan no a todo en el Parlamento, hacen pinzas extrañas con aparentes diferencias ideológicas entre el Partido Socialista y Vox, pero que una y otra votación coinciden en el Parlamento para torpedear a este Gobierno y ponerle palos en las ruedas a una presidenta que está cosechando pues muy buenos datos para nuestra comunidad autónoma junto a los autónomos, los trabajadores, las empresas en esta región. Y, por tanto, son ellos los que tienen que dar una explicación, pero lo que está sucediendo en Extremadura, sinceramente, es de algo inaudito. Que partidos que aparentemente son tan distantes pasen de coincidir en algunos plenos a hacerlo en muchas votaciones, en muchos plenos. Y esto implica que estamos en una situación de, de máxima importancia. Esto no es una situación ordinaria como ningún año, como otro año más en el cual haya unos presupuestos, se aprueban, no se aprueban, pasan las enmiendas, no pasan las enmiendas. No, estamos hablando de otra cuestión distinta, de un escenario completamente distinto, donde hay dos partidos que, a pesar de tener diferencias ideológicas, dicen ellos, insalvables, no las tienen para votar juntos, no las tienen para acordar, no las tienen para coincidir en las votaciones, porque tienen un objetivo común, que es el Gobierno de la Junta de Extremadura y su presidenta, María Guardiola. No tienen otra obsesión, el Partido Socialista y Vox. Y ante esto no se puede estar tampoco arrastrando los pies ni pidiendo a los demás grupos parlamentarios el favor o la ayuda, como algunos demandan que se haga. No se trata de eso. Se trata de ejercer los cargos con responsabilidad y no la están ejerciendo con responsabilidad. Responsabilidad no es apoyar en todo al Gobierno. Responsabilidad es plantear unas propuestas y esperar o intentar que haya una concertación renunciando a ambas partes a algunas de las cuestiones. Lo hemos hecho este Gobierno con sindicatos y con patronal, donde de posiciones muy distintas en muchos planes y programas de la Junta de Extremadura, con posiciones muy distintas y muy distantes en un inicio, todas las partes renuncian a sus posiciones y hay finalmente acuerdo. Y gracias a eso hemos concertado más de 3.000 millones de euros. ¿Cómo es posible que el Gobierno de la Junta ponga de acuerdo a sindicatos y a patronal con posiciones tan distintas y tan distantes y haya grupos en la Asamblea que, diciendo que quiere lo mismo para Extremadura, no sean capaces de renunciar a parte para llegar todos juntos a un objetivo común, que es que Extremadura siga creciendo? Es inexplicable. La única explicación que hay es un cálculo electoral, un tacticismo político de llegar a un año electoral con un Gobierno desgastado y con una presidenta pidiendo la hora. Esa es la estrategia de Vox y el Partido Socialista. Y yo me atrevo a decir que es que hasta acuerdan las votaciones antes de los inicios del Pleno. Y esto que puede parecer algo que no sucede, sucede. Sucede porque no es normal, insisto, no es normal lo que está ocurriendo en la Asamblea de Extremadura. Y, por tanto, ante una situación de falta de normalidad, nosotros tenemos la conciencia tranquila de haber hecho todo lo posible. Pero, insisto, la presidenta ha sido honesta, ha sido sincera, ha informado, no se ha guardado ninguna bajo la manga en la negociación y, por tanto, a eso es a lo que hay que estar. Si hay o no hay o deja de haber, eso está en la cabeza de la presidenta, le corresponde a ella decidirlo y, por tanto, estaremos todos muy atentos, yo el primero. ¿Tiene que pasar mañana para que la presidenta no acabe convocando elecciones? No lo sé. Entra dentro del ámbito de decisión personal, individual, intransferible, indelegable, además, de la presidenta y, por tanto, es a ella la que le corresponde.
En un ejercicio presupuestario, el Gobierno de Fernández Vara se vio obligado a presentar unas segundas cuentas. La Asamblea se lo rechazó. Ese escenario es totalmente descartable. Es decir, si mañana saliera adelante cualquiera de las enmiendas a la totalidad, en ningún momento, en ningún caso, la Junta de Extremadura se plantearía volver a presentar unas segundas cuentas. Nada hace prever que unas segundas cuentas cambien el resultado. Nada hace prever que unas segundas cuentas suponga que renuncien a sus posiciones para intentar pensar todos en Extremadura. Nada lo hace. Por tanto, ante la falta de garantías en ese sentido, sinceramente me atrevo a decir que unas segundas cuentas es perder el tiempo. Y Extremadura no está para perder el tiempo, porque cuando lo estamos aprovechando y lo estamos aprovechando muy bien, nos va bien. Cuanto más tiempo perdamos, menor es el tiempo que tenemos para que Extremadura siga creciendo, menor es el tiempo que tenemos para que aprovechar toda esta ola positiva que tenemos y seguir subidos a ella, que es en lo que estamos obsesionados, en la estabilidad y en que Extremadura siga creciendo hasta lo máximo que podamos. Y, por tanto, todos los demás escenarios no están sobre la mesa. Muchas gracias.